La colelitiasis es otra de las enfermedades más comunes que abordan los cirujanos y se debe a la inflamación aguda de la vesícula biliar producida en 90% de los casos por cálculos o lodo o barro biliar y con menor frecuencia en ausencia de la litiasis biliar, lo que se llamaría la colecistitis alitiásica, que esta colecistitis alitiásica suele presentarse en personas con deterioro muy grave, con deterioro clínico, sobre todo pacientes críticos, grandes quemados o en aquellos pacientes que recibieron una cirugía abdominal reciente. Para poder entender qué sucede en la colelitiasis tenemos que repasar un poquito de anatomía. Como saben, las vías biliares, las vías biliares extrahepáticas son la vesícula biliar y varios de sus conductos. Los conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo, cada uno de su mitad, van a emerger de las mitades correspondientes del hígado y se unen para formar el conducto hepático común. Este conducto hepático común va a recibir en este nivel al conducto cístico, que es el que proviene de la vesícula biliar, que es aquí donde con mayor frecuencia se presenta la obstrucción por litos o por el lodo biliar. Entonces dijimos, vienen los lóbulos hepáticos derecho e izquierdo, se unen en el conducto hepático común, recibe este conducto hepático común al conducto cístico que viene de la vesícula biliar y juntos, ya que se unió el conducto hepático común con el conducto cístico, va a dar origen entonces al colédoco. Este colédoco va a drenar a este nivel en la segunda porción del duodeno junto con o bien al ladito del conducto principal de Wirsung pancreático hacia esta función del páncreas. Las vías biliares son muy importantes en la cirugía debido a que son muy frecuentemente presentes su inflamación y la formación de cálculos. Una característica que va a sobresalir en las vías biliares es que tienen una ausencia relativa de músculo a comparación del resto del tracto intestinal, a excepción de la vesícula biliar, que sí tiene algo de músculo, y los 2 centímetros inferiores del conducto colédoco. Por lo tanto, estas vías biliares en conjunto son capaces de distenderse, pero no de contraerse mucho. Además de que debes saber que la mucosa del conducto colédoco suele contener glándulas. Y ya sabiendo esto en general de la anatomía de la vía biliar, debemos saber que en sí se debe a obstrucción habitualmente entonces del conducto cístico por los cálculos. Entonces cuando se obstruye, cuando hay un lito aquí o barro biliar o lodo biliar, la vesícula se va a distender y se va a iniciar una respuesta inflamatoria con edema de la pared de la vesícula y ocasionalmente de forma secundaria puede infectarse por enterobacterias, E. coli, Klebsiella, entre otras. El cuadro clínico clásico de una persona que tiene colelitiasis es dolor en hipocondrio derecho. Cuando lo exploramos va a tener dolor y sensibilidad en este hipocondrio derecho, siendo máximo este dolor cuando se le pide al paciente que inspire y se palpa en ese cuadrante a la inspiración profunda, lo cual se va a llamar el signo de Murphy. Cuando nosotros hacemos el estudio clásico, o más bien estándar de oro, que es el ultrasonido, podemos también tener dolor a ese nivel y se llamará signo de Murphy ecográfico positivo. Entonces el ultrasonido es el estándar de oro para el diagnóstico imagenológico de un lito en la vía biliar. También podemos encontrar, entre otras cosas, las bilirrubinas normales o discretamente elevadas, puede haber leucocitosis y puede haber un ascenso leve de la TGO y de la TGP. Entonces, si nosotros hacemos el ultrasonido, que tiene una sensibilidad del más del 99%, esperamos encontrar una vesícula que esté distendida, que esté engrosada en la pared y que tenga unos ecos en su interior, que van a ser estos ecos muy finos. Por otro lado, pues hay que saber cuáles son el componente importante o más frecuente de estos litos. Los tipos de litos pueden ser de colesterol o pueden ser mixtos de colesterol y carbonato de calcio, pueden ser pigmentarios que estén compuestos de alto contenido de bilirrubinato cálcico y los cálculos mixtos y los de colesterol son los más frecuentes. Vamos a acordarnos de las 8 Fs para factores de riesgo de colelitiasis que serán Fat, Female, Fast Weight Loss, 40, es decir 40 años o más, fármacos, entre ellos estrógenos, fail, es decir, falla en control prenatal, el control de la natalidad más bien, o en control de la planificación familiar, cuál sería un embarazo, la ceftriaxona y falta de Lilium. Estos son las 8 Fs asociadas a factores de riesgo para que una persona pueda presentar colelitiasis. Se sabe que no aumenta el riesgo de desarrollar litiasis biliar con colesterol sérico alto, pero sí tienen mayor riesgo aquellas personas con HDL bajo o con hipertrigliceridemia.
Entonces, acotando, la colecistitis se presenta en el 90% de los casos como una causa litiásica y el resto por otras enfermedades, en donde el cuadro clínico de la colecistitis es náusea, vómito, dolor en hipocondrio derecho y posterior a la ingesta de colecistoquinéticos, aunado a fiebre o febrícula. Y recuerda que el signo clásico es el signo de Murphy positivo, el cual aumenta el dolor y la sensibilidad en el hipocondrio derecho cuando se palpa esa región en la inspiración profunda. También puede haber colecistitis acalculosa, sobre todo en pacientes críticamente enfermos que estén recibiendo nutrición parenteral prolongada o en pacientes quemados o en infecciones por citomegalovirus o salmonella. También hay una condición que es grave, que es la colecistitis enfisematosa causada por Clostridium perfringens, en la cual vamos a encontrar gas en el interior de la vesícula, que progresa hacia sepsis con alta morbi-mortalidad. En sí, el tratamiento de la colecistitis ya sabemos que es quirúrgico, la colecistectomía, pero también hay que indicar al paciente ayuno, hidratación, reposición hidroelectrolítica, se puede utilizar un antimicrobiano profiláctico y lo ideal de hacer la colecistectomía es mediante el APE, sobre todo entre las primeras 48 a 72 horas del inicio del cuadro clínico. Hace muchos años se recomendaba esperar hasta semanas, pero ahora lo mejor, que ha disminuido la morbi-mortalidad de la estancia intrahospitalaria y evita complicaciones, es esperar al paciente entre las primeras 48 y 72 horas. Existen otras entidades de enfermedad de la vía biliar, como la colangitis, la coledocolitiasis y la colangitis supurada. Vamos a ver qué nos puede ayudar a acordarnos de estas. Bueno, la colangitis es una infección de la vía biliar que puede ser consecuencia de infecciones más frecuentemente, o bien puede ser causa de esta colangitis no de un proceso infeccioso, sino de una estenosis o de un tumor de la vía biliar, en donde lo clásico para pensar en colangitis es en la tríada de Charcot. La tríada de Charcot debe de tener ictericia, dolor en hipocondrio derecho y fiebre intermitente. Esta es la clásica tríada de Charcot, en donde cuando nos lo presenten hay que pensar en colangitis. Habitualmente los factores infecciosos son E. coli y en segundo lugar bacteroides frágiles. Sin embargo, cuando a la ictericia, el dolor y la fiebre se le agregan choque y obnubilación, ya se convierte en la pentada Reynolds, en la cual nos hace pensar en la colangitis supurada, en donde puede estar presente el riesgo de morbi-mortalidad elevada en nuestro paciente. En otro aspecto puede estar presente la coledocolitiasis, la cual se presenta con un cólico biliar, colangitis o pancreatitis. Incluso puede presentarse en pacientes colecistectomizados en quienes hay algún lito residual. El diagnóstico se debe de hacer mediante colangioresonancia o una CEPRE, que es el estándar de oro, la cual va a ser diagnóstica y terapéutica. Recuerda que puedes ver este video las veces que quieras durante tu periodo de suscripción. Y también puedes consultar el simulador y manual correspondientes al final del módulo. No olvides que también puedes enviarme tus dudas a través de la sección de discusión ubicada al final del módulo. Todo este material es exclusivo de curso ENARM Alfil MD Online y está disponible tan solo a través de enarmcurso.com. Si lo adquiriste por otro medio, te han engañado.